Bien, vamos a seguir con el estudio de Santiago. Entonces, acordaros que son lecciones del libro de Santiago, es decir, que son lecciones prácticas para nuestra vida, para nuestro comportamiento, para nuestra manera de ser, de hacer. A ver, con esto no se pretende que nadie sea perfecto, porque entonces yo me bajo y me voy. O sea, aquí nadie es perfecto, nadie. Pero sí, sí que hay que trabajar en la dirección de ser como Jesús. Eso es lo que la Biblia nos enseña y bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. No hay nada peor en ese sentido que un cristiano que se queda estancado, que dice, bueno, yo no puedo hacer más, no sé más, ni quiero saber más, yo ya estoy bien así. Y entonces es un cristiano que no le da la gloria a Dios. Ah, ¿Qué es mejor eso o un cristiano que dice, jo, es que he vuelto a fallar, pero bueno, me levanto y sigo? Lo segundo es mejor, ¿vale? Pero a ver quién no cae y a ver quién no se equivoca, ¿no? Así que, bueno, en eso estamos, ¿no? Entonces nos quedamos por aquí las primeras diapositivas. Los vamos a recordar. Siempre es la prueba de los deseos y la satisfacción mundanos. Y si os acordáis aquel domingo, que creo que fue el último domingo, ¿no? Sí. Pues es la ambigüedad, no, la diferencia tan grande que hay entre amar al mundo o amar a Dios. No se puede hacer las dos cosas a la vez, ¿os acordáis? Pero un poquito vamos a ahondar en esto y luego ya seguimos. Cuando dice limpiad vuestras manos, siempre es dentro de lo que nosotros tenemos que hacer. Acordaos que estábamos hablando de santidad, santificación experimental, es decir, la experiencia personal, lo que tenemos que hacer. ¿Vale? Bien. Esto, de todos modos, como ya vimos, pero bueno, lo vuelvo a repetir porque siempre es bueno recordarlo, Santiago tenía en mente lo que era la enseñanza del Antiguo Testamento, es decir, la enseñanza del Levítico cuando habla de eso, de limpiar las manos. O sea, él tiene en mente las manos de los sacerdotes que se las tenían que lavar. Que obviamente eso era conforme a la ley ceremonial. No significa que ahora nosotros como sacerdotes de Cristo, que lo somos, nos tenemos que lavar las manos cada vez que vamos a, no sé. No, hombre, siempre es bueno por higiene, pero a ver, aquí yo tenía un significado espiritual, una enseñanza espiritual, que los sacerdotes del Antiguo Testamento se lavaran las manos y pues, para nosotros ¿qué es? ¿Cuál es la enseñanza de eso? Pues que tenemos que hacer las cosas bien. Limpiarse las manos, ¿qué hacemos con las manos? Con las manos tocamos, con las manos hacemos muchísimo. De hecho, parece ser que las mayores y peores enfermedades muchas veces de infección es a través de las manos, incluso más que de otra cosa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las manos tocamos de todo y nos las llevamos a la boca o a la nariz, ¿no? O sea, entonces, eso es un poquito la enseñanza, ¿no? Entonces, como digo, dejando aparte ya la parte física o natural, volcándonos en lo espiritual, pues es esto. Los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que lavarse las manos para mantener su limpieza ceremonial antes de acercarse a Dios. Esto es símbolo para nosotros de hacer lo mismo. No podemos acercarnos a Dios con las manos sucias, o sea, con pecado, o sea, y como que no ha pasado nada, ¿no? Ese es el sentido. O sea, he pecado y, pues Dios ya sabe, ya me conoce, entonces yo sigo. No, esa actitud es horrible. ¿Sabes que hay cristianos que tienen una actitud así? Eso no puede ser, no puede ser. Eh, Tampoco puede ser decir, bueno, he pecado, entonces ya me alejo de Dios y ya no. No, lo que tienes que hacer es arrepentirte y arreglarlo, ponerte a cuentas con Dios. ¿Vale? Esto es limpiarse las manos. Eh, Esto último nos muestra la responsabilidad que el hombre tiene respecto a las exigencias de Dios en todo caso, ¿no? O sea, Dios es muy exigente. Y luego dice, purificad vuestros corazones. Y alguien dirá, pero ¿cómo voy a purificar mi corazón si mi corazón solo lo puede limpiar Dios? Sí, es cierto. Pero yo tengo que disponerme a que Dios lo haga. Si yo persevero en el pecado, a ver si yo persevero, no voy a ponerme yo. Si uno persevera en el pecado y no se arrepiente, pues no está purificando su corazón. Está yendo en la dirección contraria. ¿Eh? Entonces, si bien lavarse las manos es un símbolo de la conducta externa, las manos es algo externo, esta frase, purificad vuestros corazones, alude a ¿qué? Motivos, pensamientos, actitudes, todo lo que se mueve por dentro, que a lo mejor los demás no lo ven.
Aunque muchos vemos, pero no lo vemos todo de los demás. Pero Dios sí lo ve todo. Dios sí lo ve todo. Entonces, todo lo que son actitudes, todo lo que son motivos. Los motivos son tan importantes. ¿Por qué hacemos las cosas o por qué no? Eh, Todo lo que tiene que ver con estas cosas, ¿no? Pensamientos que dejamos que estén ahí. Porque pensamientos podemos pensar, vienen pensamientos a veces, o se generan pensamientos y decimos, pero ¿esto qué es? ¿No? Yo no quiero pensar eso. Pues inmediatamente se rechazan. Pero si uno dice, uy, ¿qué pensamiento? Pues mira, pues no está mal. Y es un mal pensamiento, el que sea, ¿vale? El corte que sea. Pues entonces estás ya aceptándolo. Y si lo estás aceptando, pues eso es lo contrario a lo que dice la palabra, cuando dice purificad vuestros corazones. ¿Eh? O sea, es muy importante. O sea, la vida cristiana empieza desde adentro, no desde afuera. Desde afuera empieza la religión. O sea, la religión lo que mira es lo que haces por fuera. La religiosidad, se entiende, ¿no? Pero la conducta cristiana, lo que es la vida cristiana empieza desde adentro, es algo interior. Luego de adentro para afuera. Pensamos que los demás no ven. Bueno, quizás no, pero Dios sí. Dios lo ve todo, ¿no? Por lo tanto, es un llamamiento a buscar a Dios, ¿no? O a buscar de Dios, o a buscar de lo que tiene que ver con Dios. Muy interesante esto, ¿no? Pablo lo describe con claridad y es en cuanto a todos aquellos, se está refiriendo a todos aquellos que prescinden de Dios, ¿no? Todos aquellos que prescinden de Dios. Lamentablemente hay cristianos que también hasta cierto punto prescinden de Dios, o sea, en el día a día, ¿no? No absolutamente, si no, no serían cristianos. Pero tienen a veces conductas que, o podemos llegar a desarrollar conductas que no son realmente lo que Dios quiere. ¿Eh? Y en ese sentido nos estamos alejando. Pero bueno, aquí lo que Pablo va a decir no es acerca de cristianos, sino gente impía. Es decir, gente que no conoce a Dios y que prescinde de Dios. Que prescinde, ¿no? Pues eso está en Romanos. Dice, porque la ira de Dios, la ira, ¿vale? O sea, Dios se aira. Dios tiene ira, ¿vale? Ese concepto que Dios es un Dios que no se mueve, que dice que siempre sonríe, no, no es cierto. Porque la ira de Dios se revela, se revela. ¿Desde dónde? Desde donde Él está, que es el cielo. Esto es interesante, ¿no? O sea, hay momentos en que la ira de Dios, en que Dios se aira y lo muestra, y lo demuestra, ¿no? Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo, dice en Hebreos, ¿no? Bueno, voy a leer. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Toda. ¿Cuánta? Toda. Que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué detienen con injusticia la verdad? Porque ellos, ahora seguimos leyendo, lo que saben y conocen de Dios, lo ocultan, se lo ocultan a sí mismos y lo ocultan a los demás. Esto es algo que Dios aborrece tanto, abomina tanto, ¿no? Es un pecado tan terrible, ¿no? Porque lo que de Dios se conoce, lo que de Dios se conoce, o sea, ellos conocen acerca de Dios, les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó, Dios ha manifestado, ¿cómo? Pues lo vemos, ¿no? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, que obviamente eso no se ve, se hacen claramente visibles, o sea, se hacen tangibles, visibles, desde la creación del mundo. Y estos que niegan el Génesis, y hay cristianos que realmente niegan el Génesis, pues la ira de Dios está sobre ellos. Yo no sé de qué manera o cómo, pero es así, porque aquí lo dice. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿En qué libro se habla de la creación del mundo? Sino en Génesis. Y como está escrito, y es literal. Pensad una cosa al libro de esto. La palabra dice que Dios lo hizo todo bueno, ¿verdad? Cuando lo hizo, dice, y Dios lo hizo bueno. Vio que lo hizo bien. Pues estos cristianos que dicen que el mundo tiene millones y millones de años y todo se ha hecho a través de una evolución, ¿no?
La inmensa mayoría de los cristianos creen eso. ¿Cómo pueden creer que Dios lo hizo todo bueno? Porque ¿qué implica una evolución constante? O sea, muchos años, ¿no? Desde la ameba que apareció hasta nosotros, según ellos dicen. Muerte, 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 muerte y más muerte. Millones y millones de años muriendo animales y luego, según ellos creen, pues neandertales y no sé qué, y hasta que llega al Homo sapiens, que sería Adán y Eva, ¿no? Según ellos lo entienden, ¿no? Muerte, muerte, muerte. Pero aquí tenemos un problema teológico muy grave y muy grande. Porque la muerte, ¿de qué resultado? Del pecado. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Que en todos los millones de años hubo pecado? ¿Y Dios vio que eso estaba bien? Te das cuenta que no puede ser. No podemos creer lo que dicen por ahí. Tenemos que creer lo que la Biblia dice. La Biblia habla de una creación de 6 días literales. 6 días literales. Mañana y tarde, un día. Mañana y tarde, segundo día. Mañana y tarde, tercer día. Y no hubo muerte en estos días. ¿Cuándo empezó a haber muerte? A raíz del pecado de Adán y del pecado de Eva. Antes no. Por eso antes el Señor podía decir que Dios lo había hecho todo bueno, todo estaba bien hecho. Todo era perfecto como es así. Pero si aceptamos la idea falsa, de que la Tierra tiene millones y millones de años y que todo es producto de una evolución, entonces lo que estamos diciendo es que Dios miente. Y que cuando Dios dijo que todo era bueno, en realidad no era bueno, era malo. Pero claro, sabemos que eso es imposible. O sea, es muy importante centrarnos en lo que la Biblia dice y creerlo. Porque si no hacemos eso, vamos a estar como mínimo depreciando y menospreciando la fe. Y desde luego haciendo mentiroso a Jesús. Cuando él habló de un diluvio universal, cuando él habló sobre el Génesis, etcétera, etcétera. Entonces Jesús mintió. ¿O es que antes la gente era tonta y ahora somos más listos? Por favor, cuidadito con eso. Entonces todos estos maestros cristianos que enseñan esto son falsos maestros. Yo no voy a meterme con sus vidas, si son salvos o no son salvos, yo ahí no entro porque no soy nadie para... Pero lo que enseñan es mentira y eso les hace ser falsos maestros. Aquí, en Perú, en Ecuador, en Rusia y en cualquier otro lugar de este mundo. Son falsos. Porque enseñan mentira. Y esto es muy grave, hermanos, muy grave. Pensad eso. Si realmente todo tiene tantos miles de millones de años, significa que durante miles de millones de años ha habido muerte, pero la muerte sabemos que es un enemigo y la muerte es consecuencia del pecado. ¿Y quién peca? El hombre peca. Los animales no pecan. Pero también, si antes de que supuestamente surgiera el hombre y había millones y millones de años, aquellos animales murieron, no pecaron, claro, pero entonces ¿por qué murieron? Si el resultado del pecado es la muerte. ¿Y por qué dijo Dios que todo estaba bien? Insisto en el punto, ¿no? Entonces no. La Biblia enseña lo que enseña y si lo quieres creer bien y si no lo quieres creer es tu problema. Tú te las verás con Dios. Pero yo voy a creer a la palabra de Dios. Y ya está.
Y para aquellos que dicen, oh, pero Miguel, es que fíjate, los estratos geológicos, no sé qué, digo, es que tú no tienes, es que tú estás creando en la teoría uniforme, del uniformismo, que viene a decir, que dice que todo ha sido igual por miles y millones de años, todo ha sido igual y ha tenido todo un proceso evolutivo. Pero eso es mentira, porque tal cosa no es cierta. Hubo un evento hiper mega catastrófico que se llamó diluvio. Y el diluvio fue universal. Y el diluvio hizo que todo lo que vemos ahora fuera resultado de ese diluvio, que antes la Tierra era muy diferente. Entonces hay un antes y un después del diluvio. Claro, yo sé que me estoy yendo del tema, ¿no? Y yo lo voy a dejar aquí. Pero hay explicaciones científicas de cristianos verdaderos que te lo enseñan bien claro lo que creemos, ¿no? Yo tengo material, si quieres os puedo pasar. Yo estuve además, cuando estuve en Estados Unidos, una de las veces me llevaron al instituto, al Museo de la Ciencia, que es creacionista, son gente cristiana, todos, es maravilloso ese lugar, está cerca de Ohio, está en Ohio de hecho, y yo fui muy bendecido y me traje material también de ahí. Entonces hay muchos vídeos, hay mucha enseñanza acerca, o sea, no estamos creyendo tonterías. Los que creemos en la creación como la Biblia enseña, no estamos creyendo tonterías, ¿vale? Ni mucho menos. Pero bueno, cada uno que haga su capa un sallo, ya se la espera. Bueno, pero aquí está clarísimo, que es lo que era el punto, ¿no? Se hacen claramente visibles, las cosas invisibles de él se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y a la creación del mundo le tenemos que dar el tiempo que la Biblia dice que tiene. ¿Cuántos? 6.000 años. Ahora mismo 6.000 años. Más o menos. El más o menos porque no lo sé, pero yo creo que cuando se cumplan 6.000 años, el Señor ya vuelve en gloria, para empezar el milenio, que es el séptimo año sería, ¿no? 6, 7. Bueno, sigo leyendo. Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Por medio de las cosas hechas vemos que Dios es Dios, que es lo que estábamos hablando. De modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esto es lo que está pasando actualmente de una manera horrible, horrorosa, en todos los medios que se dicen científicos. Por eso el mismo Pablo en otro lugar habla de la falsa ciencia. Hay ciencia que es falsa. Porque nadie puede probar lo que están diciendo, solamente son asunciones que ellos aceptan porque sí. Y el tema de la evolución, el falso evolucionismo, otra cosa es la adaptación de las especies, eso es otro tema, pero de eso no estoy hablando de la falsa evolución que requiere de azar y tiempo. Eso empezó en el siglo XIX, en 1830. O sea, es muy reciente. Yo he enseñado sobre esto y algún día voy a volver a enseñar, porque yo creo que es importante que lo tengamos bien claro. ¿Sabes? Ahora, si os ponen delante y pero, a ver, demuéstrame que lo que tú dices es verdad. Digo, demuéstramelo tú a mí, que tú lo que dices es verdad. Ah, pero la ciencia, ¿qué ciencia? ¿Cómo puedes probar tú miles de millones de años? A ver, ¿has estado tú ahí? ¿Hay una manera? Porque los fósiles, un fósil se puede quedar de un momento a otro. ¿No sabíais eso? Hay material que se puede fosilizar enseguida. El cañón del Colorado se hizo en un momento. ¿Por qué? Por el diluvio. Porque no solamente fue que llovió, es que se rompieron las fuentes de debajo de la tierra. Fue un cataclismo a nivel global que no hay color, ni lo podemos imaginar cómo fue. Por eso solo se salvaron 8 personas. 8. Y de ahí venimos nosotros, de esas 8 personas. Así que el uniformismo es una falsa enseñanza. Pero claro, ¿sabes lo que pasa con esto? Que es más fácil negarlo. ¿Por qué? Porque nadie quiere enfrentarse a Dios.
Nadie quiere tener en cuenta a Dios. ¿Por qué nadie quiere tener en cuenta a Dios? Porque aman sus pecados. Y saben que pecado y Dios son incompatibles. Eso lo saben, todo el mundo lo sabe. Todo el mundo. Uy, si os contara. No lo voy a hacer. Es muy triste. Entonces, es como el agua y el aceite. O sea, entonces, el que persiste en su pecado niega a Dios. ¿Por qué? Porque no puede hacer otra cosa. No quiere hacer otra cosa. Porque ama su pecado. Y es lo que Jesús habló en Juan 3. Y eso es lo que está pasando. Y actualmente de una manera ya exponencial. Porque ya estamos al final de los días. No de los tiempos, de los días. Así que no hay excusa para la gente que dice no creer en Dios o que simplemente le obvian y ni se acuerdan de Él, viviendo sus vidas a espaldas del Creador. Y no intentes convencerles, porque no va a servir de nada, porque si no son llamados a creer, es como si te tocas un pie. No va a servir de nada. A lo mejor tocarte un pie sí, un poco de gimnasia, pero nada más. Háblale a aquellos que a lo mejor pues pueden demostrar cierto interés porque Dios les está tocando ya. O háblales a todos, pero no esperes que todos se van a convertir. Mejor eso. Porque quién sabe si más adelante alguno Dios ha tenido misericordia de esa persona. ¿No? O sea, cada vez hay menos. Porque el tiempo se acaba. El tiempo de la iglesia se acaba. Se está acabando. Porque se tiene que acabar, hermanos. Se tiene que acabar. O sea, eso no es venga y siglos y más siglos y más siglos. Claro, si tú crees en la evolución, pues venga, siglos. Añádale más siglos. No. Ya se acaba el tiempo. Yo no sé exactamente qué año. No lo sé. Nadie lo sabe. Bueno, nadie no. Dios sí lo sabe. Pero estamos ya en el tiempo. Estamos ya en el tiempo. Yo pensé que iba a ser en el 22, que el Señor iba a volver. Bueno, ha pasado el 23, estamos en el 24, pero cada vez nos vamos acercando más. Cada vez nos vamos acercando más porque yo creo lo que dijo el profeta Oseas. 2 días, es decir, 2000 años, el pueblo de Israel iba a estar sin el trato de Dios. Pero cuando finalizara esos dos días, 2000 años, y empezara el tercero, ¿en qué momento del tercero? Esa es la incógnita. Yo entiendo que al principio, muy al principio, pero claro, tampoco lo dice con claridad. Entonces Dios volvería a trabajar con Israel. Y la iglesia no puede estar aquí si Dios vuelve a trabajar con Israel. Cumpliéndose los últimos 7 años de las 70 semanas de Daniel. Yo le he explicado tantas veces esto. Porque es incompatible la iglesia y el Israel, que tiene que ser salvo y que tiene que ser nación de Dios. Son incompatibles, a la vez no pueden estar. Por eso hubo un momento en que Cristo, cuando fue rechazado, dijo, vuestra casa se dejada desierta y no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso fue 2 días antes de ir a la cruz. Vino la cruz y ¿quién se salvó? Los elegidos para ser ¿qué? Israel. No, para ser parte de la iglesia, para ser de la iglesia. La iglesia empezó en Pentecostés. ¿Vale? Y a partir de ahí, súmale los 2 días, que son 2000 años. Bueno, pues si la cruz fue en el año 30 o 31, 32 o 33, no sabemos exactamente, nadie sabe exactamente si fue el 30 o el 33 o 30, 31, 32, 33 o alguno de esos, pues yo pienso que ya estamos en el tiempo, puede ser ya, son 2000 años, y estamos en el 24 y 7 años que quedarían para trabajar Dios con Israel, 7 años, que son los 7 años últimos de la semana de años de Daniel, pues la semana de años puede empezar en cualquier momento, lo que implica que la iglesia tiene que irse antes, justo antes o cuando sea antes, para que Dios pueda empezar de nuevo con Israel. De hecho, están pasando cosas en Israel, ¿verdad? Es interesante, ¿no? Y luego lo que estoy diciendo, pues la gente no se convierte. Y por mucho que... O sea, hubo un tiempo que había más conversiones. Ahora, actualmente, cada vez hay menos interés. No pasa nada. No pasa nada, porque si Dios no se mueve nadie. O sea, nadie se puede convertir. ¿Vale? Es Dios quien convierte y convierte a quien quiere. Porque escrito está, yo tendré misericordia de quien tendré misericordia. Y hay un tiempo en que la misericordia se termina para pasar a una nueva etapa.
Así que, hermanos, estamos en una situación en la cual podemos esperar la venida del Señor en cualquier momento. Por tanto, razón de más para vivir vidas que realmente le den la gloria. Y podemos esperar, y de hecho ya lo vemos, que la gente impía cada vez es más impía, más apartada de Dios, más alejada de Dios, no quieren saber nada de Dios, a Dios les suena como a chino. O sea, ¿por qué? Porque está escrito que eso va a pasar. O sea que tranquilos. Ahora, mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Ya no predicamos el Evangelio? Yo no he dicho eso. Predicamos el Evangelio, porque es, independientemente que la gente se salve o no, tenemos que predicar el Evangelio. Así que adelante con eso. Y lo demás son pamplinas, hermanos, así de claro. Lo demás son mentiras. Pero bueno, volvemos a la cuestión. Recordemos que de cara a los creyentes la amonestación jacobina, es decir, de Jacobo, de Santiago, es la de dejar de amar este mundo, ya que es imposible amar lo propio de este mundo caído, amar a Dios. Y de eso estamos hablando. Hermanos, tenemos que ser radicales, muy radicales. Y radical significa ir a la raíz. ¿Y qué es la raíz? La raíz es Cristo. Y hay que vivir en Cristo y para Cristo. Punto. Y las cosas que sean un problema, porque de alguna manera te alejan de Cristo o te pueden te pueden alejar, porque te atraen, o porque tienen algún tipo de efecto sobre ti, deséchalas. Deséchalas. Dales una patada. ¿Vale? Y si es necesario, haz así. Con todo eso lo que implique. Porque mejor entrar en el cielo así que ir al infierno. Y yo no digo que tú si eres cristiano vas a ir al infierno. Pero tú me entiendes lo que te quiero decir, ¿verdad? Y cuando digo cortar, quiero decir cortar con lo que sea. ¿Vale? Nadie me malentienda. Cortar con todo aquello que es o sea un problema a la hora de agradar a Dios. Porque si te implica no poder agradar a Dios esa cuestión tiene que ser echada a lo más profundo del retrete. Y punto. Y que tengo un problema, déjate de problemas. Problemas no. Si es pecado, es pecado. A la basura. Es que estoy muy enamorado y muy ilusionado y es algo ilícito, vamos a decir, ¿vale? Pues tu ilusión y tu enamoramiento lo tiras al retrete. No es de Dios. Y si esto, si lo otro, cualquier cosa, es que es tan bonito, es que es tan agradable. ¿Pero qué te piensas tú? ¿Que el diablo te va a tentar con algo desagradable o algo que no, uy, qué repelente? ¿Cómo te va a tentar así? Te va a tentar con algo agradable. Porque si no, ¿qué tentación sería esa? Puede ser cualquier cosa, y no penséis mal. Puede ser cualquier cosa, cualquier cosa. Todo aquello que nos lleve a alejarnos del Señor, al retrete. Decid conmigo, al, al retrete. Sí, porque no se puede servir a dos señores. ¿Vale? No puede servir a dos señores. Luego dice lamentad. Lamentad. Bueno, Dios nunca rechazará a un corazón quebrantado y compungido por el pecado. Eso significa lamentarse. Está en ese sentido. Es la tristeza conforme a Dios. Ya que esa condición de tristeza en la que se encuentra el que ha caído es la obra del Espíritu Santo, solo Dios puede hacer que el hombre de veras se lamente por su pecado. Sí, el verdadero lamento por el pecado solo viene de Dios. Ahora, un cristiano que se dice cristiano, que profesa ser cristiano y no se lamenta por su pecado, no es cristiano. Ya está, ya lo he dicho. Ni siente ni padece, le da igual. Pues ahí no veo yo la obra del Espíritu Santo. ¿Os dais cuenta? Puede ser, Miguel, que esté muy endurecido. Sí, la pregunta es, ¿cómo ha llegado a estar tan endurecido? Es una buena pregunta. Pero bueno, llegado a ese punto,
se tiene que poner blandito, blandito delante de Dios, muy temeroso delante de Dios. Nos tenemos que poner muy temerosos delante de Dios y lamentarnos y decir, Señor, dame tu tristeza por ese pecado, porque no tengo mucha, la verdad, pero tengo que tenerla, porque la Biblia dice que tengo que lamentarme de mi pecado. Pero a lo mejor estoy muy distraído, Señor, estoy muy endurecido, no sé qué ido estoy. Necesito que... Y si el Señor responde esta oración, entonces que estás vivo. Estás vivo. Gloria a Dios. Porque llega un punto, cuando es así, de que tenemos que lamentarnos, estar tristes, entristecidos, compungidos por el pecado. No para hundirnos en la miseria, sino para clamar a Dios para que nos ayude y nos saque de ahí. ¿Me seguís? O sea, no es el propósito de Dios que uno viva lamentado todo el día lamentándose. Y luego vuelve a pecar, y luego otra vez lamentándose, y luego vuelve a pecar, y luego otra vez lamentándose. Hombre, a ver, seamos serios, ¿no? Lamentate menos porque no te sirve de mucho. O sea, en definitiva, Dios quiere que seamos personas honestas delante de Él. Realmente veo la gravedad, entiendo la gravedad de este pecado, el que sea, o realmente me voy a poner a lamentarme porque me lo dice Santiago, además Miguel también lo dijo, pues nada, voy a entristecerme así. Eso no sirve para nada, eso es teatro. O sea, tiene que ser algo real. Uno tiene que ver la gravedad del pecado delante de Dios. ¿Vale? Este mundo va a ser destruido por causa del pecado. Tenemos que entender esto. A este mundo le quedan 2 telediarios y es por causa del pecado, no es por otra cosa. O sea, el pecado es horrible. El pecado hizo que Cristo fuera a la cruz. El pecado hizo que Cristo se hiciera hombre y luego fuera a la cruz. O sea, no es cualquier cosa. No podemos jugar. Y menos los que entendemos estas cosas ya. No podemos jugar con Dios. ¿Vale? El lamento del que habla Santiago es la reacción interior que corresponde a esa clase de quebrantamiento. Luego dice llorad. Bueno, lo dice, pero vamos a ver si lo podemos ver. Aquí, llorad. Bueno, pues llorar es la manifestación exterior de la tristeza. O sea, lamentarse puede ser una cuestión interna, pero ya llorar ya implica algo que se ve, ¿no? O sea, llorar sin lamentarse es teatro. Yo me quedo a veces muy perplejo de ver artistas de cine que de repente se ponen a llorar ahí y dices, madre mía, cómo viven su papel, ¿no? Algunos es mentira, les colocan ahí, pero otros es verdad, o sea, realmente tienen una facilidad para interpretar un papel, pero es falso, es hipocresía. De ahí viene la palabra hipócrita de los artistas griegos que interpretaban, eran hipócritas, les llamaban hipócritas, de ahí viene el término hipocresía, hipócrita, o sea, falso, era teatro, era algo que no era verdad, ¿no? Entonces llorar no sirve de nada si realmente no hay una condición interna real, ¿vale? Y así con todo en la vida cristiana, tiene que haber una realidad interna. Si no, es tontería. Porque dice que los que lloran serán consolados. Esto siempre en el contexto del dolor por el pecado, claro. Y eso ya lo enseñé en su día. Risa. Yo tengo una canción, ¿no?, que habla de la risa, ¿no?, de los que ríen. Y esta risa se emplea aquí solo en el Nuevo Testamento y corresponde a la risa atrevida de los necios que se dedican con indulgencia a buscar placeres. Es una risa pecaminosa, no es una risa sana, no, es una risa de ja, 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 de reírse de las cosas, de burlarse, de
tiene que ver también con lo mundano, ¿no? Mundanos. La ilustración describe a personas que no piensan en Dios, la vida, la muerte, el pecado, el juicio, la santidad. Santiago advierte a estas personas que deben lamentarse por su pecado, conforme también Pablo lo hace, que hemos leído en Romanos, lo que hemos leído hace un momento. No hay excusa para la gente que se olvida de Dios, porque lo hacen sabiendo lo que ya conocen de Dios, que son las obras hechas. No hay excusa. Versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Este mandato final resume los 9 anteriores, cuyo cumplimiento caracteriza a la persona que posee humildad verdadera. Claro, porque un verdadero humillarse o rebajarse a uno mismo delante de Dios solo lo puede hacer aquel que conoce a Dios. Solo lo puede hacer aquel que es hijo de Dios. Nadie más lo puede hacer. Porque si no conoces a Dios, ¿cómo te vas a humillar delante de Dios? A lo mejor porque lo has aprendido de una manera religiosa, pero eso no sirve de nada. Eso no, ¿vale? Solamente es porque conoces a Dios, porque el Espíritu Santo te da convicción, tú ahí entiendes lo que has hecho, entiendes las cosas y consecuentemente te humillas. Es decir, te rebajas a ti mismo. Con eso que estás diciendo, hágase la voluntad de Dios, no la mía. ¿Vale? En un momento dado, yo el primero, podemos decir muchas cosas. No, yo no voy a hacer esto, yo no, pero Dios quiere que se haga, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque somos humanos, ¿no? Pero llega un momento en que ahí en la quietud, pues Dios te toca y unos tenemos más boca que otros, ¿no? A mí me pasa eso, pero lo importante es cuál va a ser el resultado final. Eso es lo importante, ¿no? Y siempre es rebajarse a uno mismo delante de Dios, no hay otra cosa. Los que son conscientes de que están en la presencia del Dios majestuoso y santo son los verdaderamente humildes. Lo demás es todo ficción, es teatro también, hay mucha gente. Yo veo a veces los programas del domingo por la mañana, ¿no? de la televisión en la 2, que salen los evangélicos, los católicos, los musulmanes, y todos. Todo esto es una apariencia de bondad, de humildad. Ahí ves a los islamitas, ¿no? Todos con una apariencia de bondad, no sé qué, no sé cuánto. Y dices, madre mía, la apariencia la saben hacer muy bien. ¿No? La apariencia, católicos. Hasta un evangélico también. A ver, no me impresiona a mí esto. A mí no me impresiona la apariencia. A mí lo que me impresiona es la realidad, la verdad, que sea real, no que sea fingido. Eso en general, ¿vale? Estoy hablando en general. Porque los verdaderamente humildes son aquellos que conocen a Dios. Y los que no conocen a Dios no son verdaderamente humildes. No sé si me explico. Sí. Me da igual cómo se llamen, qué etiqueta lleven, qué medallita lleven aquí o donde sea, me da igual. Realmente los que se humillan son los verdaderos cristianos. Y no se rigen por etiquetas, sino por lo que son. Punto. ¿Vale? Humillarse ante Dios significa declarar desde el corazón que siempre se haga su voluntad. Exactamente. Y no la suya. Y lo demás son simplezas, tonterías, que no impresionan a Dios, ni tampoco nos tendrían que impresionar a nosotros. El Señor lo dijo, por sus frutos les conoceréis. No hay otra cosa. Lo demás, pamplinas. Bien, yo creo que aquí ya vamos a otro punto, juzgando al hermano. Esto es tela marinera también, pero ya seguiremos en otro momento, porque aquí cambiamos de tercio y para que ahondar en algo que seguramente tendré que cortar a mitad de eso. Vamos a ponernos de pie entonces.